Bienvenidos a Biología Celular sin complicarte, para estudiantes en apuros. El día de hoy vamos a revisar estructura de membrana celular, específicamente los lípidos. Ya habíamos visto que la membrana celular tiene un conjunto de características muy importantes y de forma específica estas estructuras, tanto los lípidos como las proteínas, le proporcionan estas características de las que hablamos el video pasado. En este video vamos a centrarnos en los lípidos y las proteínas. En el caso de los lípidos podemos identificar tres lípidos importantes: los fosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol. Cada uno va a aportar características específicas a la membrana. Vamos a iniciar con los fosfolípidos, que son los más abundantes. Los fosfolípidos se llaman así porque contienen el elemento fósforo en su estructura molecular. Es el que le da la característica más importante a la membrana, ¿sí? Que le da su forma y sus características principales. Son los más abundantes, siendo la fosfatidilcolina la más abundante. Estos lípidos tienen una estructura muy particular. Van a contener o van a estar constituidos por una cabeza, en este caso que le llamamos cabeza polar, puesto que la molécula que está integrada aquí tiene esta característica, es decir, que es polar, y colas no polares, que se le llaman, o que están constituidos, mejor dicho, por ácidos grasos. En este caso se representan de esta manera, ustedes los pueden ver en los libros de esta manera, como una bolita o como una esfera, ya que la estructura es compleja y es más fácil identificar de esta forma. Pero la característica más importante es que estos compuestos contienen fósforo en su molécula. Y se van a dividir en dos partes: en una cabeza denominada cabeza polar y en una cola llamada cola no polar. La cola está compuesta por ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. ¿Qué significa? Los ácidos grasos saturados significa que la cadena de carbono que contienen estos ácidos grasos van a tener enlaces sencillos dentro de su estructura. Es decir, que entre carbono y carbono solo van a compartir un par de electrones. Mientras que cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, decimos o entendemos que van a tener un doble enlace dentro de la cadena. Pueden tener uno o varios. Esta cola polar puede estar constituido por ácidos grasos iguales, saturados o insaturados, ácidos grasos diferentes, es decir, una de las patitas de la cola pueden ser saturados y el otro insaturados, etc. No hay un orden específico ni una particularidad de cómo pueden constituirse estas colas, pero se denominan como colas no polares porque los ácidos grasos no tienen polos. Al ser compuestos orgánicos de esta naturaleza no presentan polos. Y la cabeza sí presenta polaridad. Y como les decía, la parte más importante es que contiene un grupo fosfato. Vamos a ver una imagen. En este caso, aquí podemos observar una estructura más detallada. Observemos cómo el fósforo está presente. Lo podemos observar aquí, justo aquí. ¿Sí? Bueno, es un grupo más grande, que es este. Grupo fosfato, se le denomina grupo fosfato. Y está presente en la molécula. Este grupo fosfato puede estar en diferentes moléculas. Los fosfolípidos pueden tener diferentes moléculas en su cabeza, pero esta molécula generalmente o mayormente va a tener un grupo fosfato en ella. Y ustedes pueden observar cómo los ácidos grasos o las patitas de ácidos grasos o las colas de ácidos grasos pues se representan de esta manera. A veces observamos en los libros que tenemos una cola vertical completamente recta y una cola, como en este caso, si se fijan, está como con una patita torcida. Esto es porque el enlace es rígido, tiene una rigidez y orienta la cadena hacia
una dirección, así se pueden identificar. Pero normalmente los representamos con esta estructura de forma rápida y sencilla. Pero lo más importante, como les mencionaba, es que estos fosfolípidos contienen fósforo. De hecho, ustedes pueden buscar un montón de ejemplos, hay cuadros ya específicos que pueden encontrar en la red con los ejemplos más comunes de esos fosfolípidos, siendo, como les decía, la fosfatidilcolina la más abundante en la membrana. Vamos a bajar un poquito. Ahora, esta es la función que tienen los fosfolípidos. Los fosfolípidos son las que complementan o que tienen la mayor abundancia en la membrana y forman la bicapa que ya hablábamos en el video pasado. Esta bicapa va a tener dos regiones, como ya decíamos, una región polar, que son todas las cabezas que están juntas, y una región no polar, que van a ser todas las colas que se van a juntar entre sí para formar un tipo sándwich, un tipo emparedado, donde las regiones polares van a estar orientadas hacia afuera o hacia los espacios donde la célula va a tener interacción, y las colas o la región no polar va a estar junta para formar dos regiones que tiene la membrana, una región polar y una región no polar. Ya mencionábamos que esto permite que la célula pueda tener interacción con su medio y pueda realizar intercambio de sustancias, ya que estos fosfolípidos van a permitir el paso de sustancias o no según su característica. Vean ustedes aquí en esta imagen, pueden observar, estas imágenes abundan en la literatura y en la red, y ustedes pueden entender ahora por qué se organizan de esta manera. Se fijan aquí, dice que tienen dos capas de fosfolípidos que forman la bicapa y siempre se orientan de esa manera, ¿sí? Pero la característica más importante es que contienen fósforo. Continuando con el tema, pues los siguientes fosfolípidos en importancia serían los esfingolípidos. Los esfingolípidos son moléculas, son lípidos de membrana que se caracterizan por también tener una cabeza polar. Todos los componentes de membrana van a tener polaridad, pero en este caso particular, esta cabeza polar es de esfingosina, mayormente, de ahí que se denominen esfingolípidos. Y también estos pueden presentar residuos, es decir, que en su cabeza polar, vamos a dibujar aquí, pueden tener residuos, en algunos casos son residuos azúcares o residuos de carbohidratos que están pegados a la cabeza polar. No contienen fósforo, pero sí contienen grupos polares, por eso pueden adosarse a la membrana sin problema. De igual manera van a estar constituidos por cabezas polares, como ya mencionaba, con esfingosina y ácidos grasos. Y los ácidos grasos pueden ser de la misma naturaleza como los fosfolípidos, saturados o insaturados. Estos dos componentes van a conformar la mayor parte de la membrana. Entonces, recapitulando, los esfingolípidos son lípidos de membrana que son polares, tienen colas no polares, pero la cabeza polar es de esfingosina o va a contener esfingosina, y algunos pueden tener residuos de azúcares u otros componentes. Mientras que los fosfolípidos son lípidos cuyas características más importantes es que contienen fósforo o un grupo fosfato que le da la polaridad, ¿sí? Junto con toda su molécula, y contener también colas no polares. ¿Cómo se representaría en una membrana, por ejemplo, los esfingolípidos? Bueno, vamos a cambiar aquí el color, vamos a poner azul. ¿Sí? Vamos a suponer que este es una esfingosina o un esfingolípido. Vamos a ponerlo aquí un poco de azul. Y entonces vamos a colocarle un residuo porque mayormente tienen residuos. Y podemos colocar algún otro por acá, ¿sí? Se van a ir intercalando, no hay una forma específica, no hay una proporción particular de cuántos fosfolípidos, cuántos esfingolípidos hay.
no se puede saber, pero sabemos que está constituido o que son parte constituyentes de la membrana. Finalmente, en el caso de los lípidos tenemos al último, que es el colesterol. En el caso del colesterol, la célula necesita colesterol en su membrana, es un componente muy importante. En el caso del colesterol, esta es la molécula. ¿Sí? Ustedes pueden observar aquí. Ahora, quiero que pongan atención en este grupo que está aquí, que es el grupo OH o grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo es el grupo polar, es el que le da la característica polar. Recuerden, como les mencioné, que todos los componentes de membrana tienen que tener una parte polar y una parte no polar para que se pueda integrar a la membrana. Cuando el colesterol lo hace, lo que hace es orientarse de tal manera que la región polar, en este caso el grupo OH, este que está aquí, se oriente hacia las cabezas hacia las cabezas polares, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve el colesterol? En el caso de la membrana, el colesterol sirve para dar rigidez, para hacer que la membrana sea más o menos fluida. ¿Sí? Y podemos integrarlo, vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle verde. Y normalmente se integra entre los fosfolípidos y esfingolípidos. El colesterol se orientaría de esta manera, más o menos. Recuerden que esto es solo un simbolismo para que podamos entender. ¿Sí? El colesterol se integraría aquí. Si una membrana es abundante en colesterol, decimos que esa membrana se comportará de forma más rígida. Recordemos que la membrana no es estática, se considera como un fluido. Por lo tanto, entre más colesterol, menos espacio va a haber entre las colas, menos espacio va a haber entre los fosfolípidos y esfingolípidos, y la membrana se va a comportar de forma más rígida, va a ser menos fluida. Por el contrario, si una membrana es pobre en colesterol o tiene menos colesterol en su constitución, esta membrana va a ser más fluida, ¿sí? Se va a comportar de una manera más fluida, de que el colesterol sea importante. En el caso de algunas bacterias, las bacterias pueden generar estos componentes para hacer que su membrana sea más rígida o menos rígida. Se vería más o menos así. Hay otros componentes que son las proteínas, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, recapitulando, la estructura de membrana celular se puede dividir en dos grandes componentes: un componente proteico y un componente lipídico. En el video de hoy vimos cuáles son estos lípidos de forma rápida, sencilla y entendible. Son tres principales: fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Sabemos que los tres comparten ciertas características. Los tres tienen que ser o tener algún constituyente polar. Deben de tener algún constituyente no polar. Y se van a orientar de tal manera que puedan formar la membrana bicapa en dos regiones. Una región polar, ¿sí? Que es la que va a interactuar normalmente con el espacio extracelular y el espacio intracelular, y una región no polar que va a interactuar entre ella, ¿sí? Para dar las características a la membrana que ya hemos revisado en el video anterior. En el próximo video vamos a revisar los componentes proteicos, ¿sí? Que dan otras características a la membrana celular.